Bienvenidos mis estimados oyentes a otro capítulo de Nuevos Horizontes más allá del conflicto. El día de hoy con Volver a la Raíz de Viejas Cicatrices, donde nos enfocaremos en las violencias sexuales contra las mujeres en el marco del posacuerdo, como ha venido ocurriendo en nuestro país a lo largo de su historia. Asimismo tenemos datos, fechas, historias personales que nos serán presentadas por dos invitadas, María y Camila. El conflicto armado en Colombia ha tomado el cuerpo de las mujeres como un botín de guerra, dejando un enorme número de mujeres víctimas de violencia sexual. En nuestro país el conflicto armado todavía es vigente y su accionar se encuentra caracterizado por la forma en cómo los grupos armados, mediante ultrajes a la mujer, su integridad física y psicológica, utilizan el abuso sexual como una arma de guerra. Esos ultrajes a la integridad física y al cuerpo de la mujer son una forma de dominación del hombre hacia la mujer, caracterizada por todas las expresiones de violencia. En nuestra sociedad existen creencias y estereotipos de género que instauran el imaginario de que las mujeres son frágiles, sensibles, delicadas, maternales, y existe la creencia equivocada de que por ser de esa manera entonces es discapacitada para desempeñarse. Entonces, cuéntanos, María. Gracias por la invitación. Primero, entendamos que el término violencia sexual se usa para describir actos de naturaleza sexual impuestos por la fuerza o mediante coerción, como la causada por el temor a la violencia, la coacción, la detención, la opresión psicológica o el abuso del poder contra cualquier víctima, ya sea hombre, mujer, niño o niña. Y en relación a esto, los conflictos armados se han caracterizado por la violencia sexual generalizada, que suele considerarse una consecuencia inevitable de la guerra. La violencia sexual persiste como un fenómeno devastador, con consecuencias perjudiciales para las víctimas, mujeres, hombres, niñas y niños, así como para sus familias y toda la comunidad. De igual manera, el número de estos actos de violencia es mucho mayor que el informado, y se les subestima en términos de su prevalencia y consecuencias. La respuesta humanitaria a las diversas necesidades de las víctimas aún es insuficiente. Sí, esto es muy importante para nuestros oyentes tenerlo en cuenta y pues ustedes como expertas en los asuntos de género dentro de los acuerdos del conflicto nos pueden explicar un poco acerca del papel que juega la mujer en estos ámbitos de poder, de dominio y de opresión. Sí, muchas gracias antes que nada por el espacio. En Colombia la violencia sexual contra la mujer o la violencia en general contra la mujer ha sido utilizada como un mecanismo de dominación y poder. En las modalidades de violencia de género sobresalen mucho la violencia doméstica, la violencia ejercida por sus parejas de manera constante y como máxima muestra la expresión en las cifras alarmantes de feminicidio. Además de estas formas, el conflicto armado ha incrementado el número de mujeres violentadas por todos los actores del conflicto armado. La violencia sexual en el conflicto armado colombiano es un instrumento a través del cual los hombres, de manera simbólica, expresan brutalmente su dominio sobre cuerpos, recursos y territorios. El mensaje va dirigido tanto a mujeres, poblaciones sometidas y también a sus rivales. La violación, por ejemplo, es una forma de violencia sexual que puede ser ejercida de manera oportunista por parte de un actor armado, impulsado tanto por el deseo sexual, pero también amparado bajo el poder masculino y también el estar armado. O, por otra parte, puede presentarse como parte de la estrategia militar de una organización armada o en medio de la ejecución de un evento estratégico por parte de esta. La violencia sexual que ocurre en el marco del conflicto armado es uno de los delitos que mayor índice de subregistro presenta, puesto que al ser un ataque directo a la dignidad, libertad y corporalidad e integridad física de la víctima, genera un altísimo grado de estigmatización, sentimientos de culpabilidad, confusión, aturdimiento e incluso vergüenza. Estos elementos hacen que la mujer ya no quiera denunciar. Y adicionalmente el temor a las represalias, la lejanía de las entidades, especialmente en las zonas rurales, la falta de presencia del Estado y también hacen que opten por la reserva. Los cuerpos juegan un papel determinante en las problemáticas de violencia y vulneración de derechos en materia del conflicto armado. Son perseguidos, violentados y raptados. Según los datos del Registro Único de Víctimas en Colombia, hay 1.818 víctimas en los sectores LGBTIQ y 2.345 casos de violencia. Ocurrieron hechos victimizantes como el desplazamiento, amenazas, torturas, desaparición forzada y secuestros. Sin embargo, estas cifras no están completas, porque hay que tener en cuenta que hay víctimas que no se atreven a denunciar por falta de garantías y porque nadie habla mucho del tema entre
los otros factores que les nombré. Digamos que también quiero hacer un énfasis o hablar un poco de dos palabras muy importantes: mujeres trans, que muchas veces no se tienen en cuenta en la ecuación. Describen diferentes experiencias de vida, corporalidades y realidades. Por transgredir de forma social y el discurso político dominante en las historias de estas personas suelen estar cargadísimas de violencia. En nuestro país, según un informe de derechos humanos en Colombia Diversa, en tan solo 6 años fueron asesinadas 339 personas por su diversidad sexual o de género, y 87 de ellas eran mujeres trans. Las cifras sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado en el país son alarmantes. Según las cifras oficiales de la Red Nacional de Información en la Unidad para las Víctimas en 2018, de un universo de 8.760.290 víctimas registradas con la fecha de corte 1 de octubre del 2018, son mujeres 4.170.856 víctimas, es decir, aproximadamente o cerca a la mitad. Y de este universo de mujeres, las víctimas de delitos contra la integridad sexual son 23.875. En la vida social de Colombia, el fenómeno tiene un valor específico. El conflicto armado irrumpe en estos valores éticos y morales construidos socialmente y los utiliza como justificación para las violencias ejercidas. Bueno, aquí hay que decir que los actores armados deciden qué feminizar y cómo, y utilizan el cisgenerismo y la heterosexualidad como norma. Es un cultivo ideológico que busca aniquilar la diferencia. El acceso de las víctimas a la asistencia integral de salud, incluido el apoyo psicosocial, es esencial en la fase aguda y a largo plazo. Sin embargo, en situaciones de conflicto armado, el acceso a la atención médica a menudo plantea serias dificultades. En muchos casos, las víctimas no son conscientes de la necesidad de buscar atención médica de urgencia o no pueden acceder a ella, ya sea por miedo, por inseguridad o por falta de establecimientos médicos adecuados. La infraestructura médica puede ser limitada o encontrarse dañada o destruida como resultado del conflicto, lo que priva a las víctimas del acceso a tratamiento. A menudo, cuando intentan llegar a los servicios de asistencia de salud, las víctimas se enfrentan graves riesgos para su seguridad. Incluso también deben recorrer largas distancias en un entorno inseguro en busca de ayuda, posiblemente para encontrarse con que las estructuras y los servicios de salud ya no están disponibles a causa del conflicto. Además, es importante decir que debido a la compleja naturaleza de los conflictos armados, los actores humanitarios tropiezan con diversos problemas a la hora de llegar a las víctimas, a fin de brindarle la atención y el apoyo necesario. Es súper importante lo que tú mencionas. Por otro lado, es imperativa la búsqueda de una sociedad libre de violencias contra las mujeres. Para lograrlo se debe dar una dura pelea contra la impunidad. Y para ello, el primer paso es lograr un registro consolidado de los casos y hechos de victimización de las mujeres. El no contar con registros exactos sobre lo que los hechos de violencia contra la mujer evidencia, la clarísima necesidad de buscar mecanismos y herramientas de medición de violencia con enfoque de género, para que sea aplicada por las organizaciones defensoras de derechos humanos, observatorios, bases de datos, etc. Cuando la violación resulta en embarazos no deseados, por ejemplo, para cambiar un poco el tema, en ocasiones las víctimas recurren a prácticas inseguras para terminar con su embarazo o terminar con la gestación, poniendo en riesgo la salud y la vida. Los abortos inseguros constituyen un grave problema de salud pública. Tanto los niños nacidos como consecuencia de las violaciones de sus madres son también cuando nacen extremadamente vulnerables y pueden enfrentar un mayor riesgo, pueden incluso ser víctimas de infanticidio u otras formas de violencia. Además de la violencia doméstica, el conflicto armado ha incrementado en gran proporción el número de mujeres violentadas sexualmente por actores armados del conflicto. Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el año 2017 se practicaron 20.149 exámenes médicos por presunto delito sexual en Colombia, de los cuales, por favor escúchenme bien esta cifra, 17.557 fueron practicadas en niñas menores de 18 años y 2.862 practicadas en mujeres de 18 años. Por otra parte, el Observatorio de Memoria y el Conflicto en el Centro Nacional de Memoria Histórica se da cuenta de un universo de 15.738 víctimas.
víctimas específicamente de violencia sexual en el proceso entre 1958 y 2017, de las cuales 14.250 son mujeres. La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos en el hogar, en el lugar de trabajo. La violencia sexual abarca el sexo bajo la coacción de cualquier tipo, incluyendo el uso de la fuerza física, las tentativas de obtener sexo bajo coacción, la agresión mediante órganos sexuales, el acoso sexual incluyendo la humillación sexual, el matrimonio o la cohabitación forzados incluyendo el matrimonio de menores, la prostitución forzada, la comercialización de mujeres, el aborto forzado, la denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o a abortar, medidas de protección contra enfermedades, actos de violencia que afecten la integridad sexual de las mujeres, tales como la mutilación genital femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad. Dentro del marco de lo legal colombiano, la violencia sexual se define como cualquier acto, contacto, acto, insinuación o amenazas que degrade o dañe el cuerpo y la sexualidad de una niña, niño, adolescente, hombre o mujer, y que atente contra su libertad, dignidad, formación, integración sexual, que el concepto obviamente abarca cualquier tipo de daño, o íntegro daño físico, psicológico, emocional. Esto es muy nombre. Es increíble la cantidad de temas para el común que no se hablan, que son invisibilizados, pero pues hay, hablando así como hacia las personas del común, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones nos plantean ustedes como expertos? Bueno, en este orden de ideas, tanto para estudiantes, trabajadores, madres cabeza de familias, colombianos y extranjeros, o más bien, en general, todo ser humano aquel que pueda escuchar, consideren que, primero, es necesario seguir con la apuesta por posicionar la problemática de violencia contra la mujer en la agenda pública, para que la jurisprudencia de protección a la mujer que se ha logrado sea materializada y se avance hacia una vida libre de violencias contra la mujer. Segundo, debemos conjurar ese imaginario colectivo de la cultura machista en que vivimos y que fomenta las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, generando opiniones erradas sobre el rol que debemos cumplir las mujeres en la sociedad, y que tilda a las lideresas como mujeres que abandonan a sus seres queridos en pro de cumplir una función social. Y tercero, es necesario hacer uso de la memoria histórica para rescatar el ejemplo de muchas mujeres que han luchado por la construcción de la sociedad justa. Debemos exigir que la historia no sea sola contada desde una orilla. Necesitamos reivindicar el rol de la mujer como lideresa y como defensora de derechos humanos. Ante todo, cuando se responde a las necesidades de las víctimas de violencia sexual, se les debe dar un trato humano con absoluto respeto de su privacidad y en la más estricta confidencialidad. También es de suma importancia velar por la seguridad de las víctimas y prevenir nuevas agresiones. El miedo a las represalias y los ataques pueden impedir que las víctimas informen de las situaciones de violencia o pone a las mujeres que denuncian en condiciones de seguridad precarias, volviéndolas más vulnerables a las agresiones. Yo quiero finalizar mi intervención recordándoles un poco cómo en caso de violencia sexual siempre lo primero es ir al médico. Recordemos que la violencia sexual es una emergencia médica y que puede derivar en consecuencias graves para la salud física y psicológica de las víctimas. Es fundamental que tengan acceso sin restricciones a la atención médica oportuna y de calidad dentro de las 72 horas post-ataque. Para reducir el riesgo de contraer enfermedades e infecciones de transmisión sexual como VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y para tener acceso a anticoncepción de emergencia conforme a la legislación nacional. Ya se nos está acabando el tiempo, pero muy agradecidos con que nos acompañaron hoy y pues nos dejaba para pensar cómo las violencias de género contra la mujer son una realidad que se plantean como retos para la justicia transicional y que se debe superar esa discriminación contra las mujeres buscando una perspectiva de género que permita visibilizar las formas de violencia a las que han sido sometidas.
Analizando las responsabilidades de carácter político y moral de los perpetradores, no solo fue el objetivo juzgar a los responsables que se acogen a la Jurisdicción Especial para la Paz, sino también que es necesario lograr la reparación de las víctimas y dar garantías de no repetición como parte de esa búsqueda de la paz en esta época del posacuerdo en la que estamos viviendo. Y bueno, ya nos despedimos. Buenas tardes, buenas noches.